Con la llegada de esta segunda generación, el Toyota CHR cuenta por fin con una variante híbrida enchufable. Un coche que toma todo lo bueno de los híbridos convencionales de Toyota, añadiendo una batería más grande con la que puede recorrer hasta 66 kilómetros de autonomía sin consumir una sola gota de combustible. Te contamos qué nos ha parecido en este vídeo. Empezamos. Este Toyota CHR 220 PH, que es como se denomina oficialmente esta variante, es el segundo todocamino híbrido enchufable de Toyota que llega al mercado tras el RAV4 PHEV. El CHR es básicamente igual o equivalente, por así decirlo, al 200H, en el sentido de que cuenta con el mismo motor de gasolina de 2 litros con 153 caballos de potencia, pero en lugar de tener una máquina eléctrica de 83 kilovatios, tiene una de 120 kilovatios, es unos 163 caballos de potencia. Una potencia eléctrica que le permite ofrecer una potencia total combinada de 223 caballos frente a los 197 del 200H. Un incremento de rendimiento que lógicamente se nota al volante y también en la tabla de prestaciones, porque este coche acelera de 0 a 100 en aproximadamente medio segundo menos que el 200H, lo hace en unos 7,3 segundos. Otra diferencia importante de este frente al 200H es que este cuenta con una batería de 13,6 kWh frente a la de menos de 1 kWh del híbrido tradicional, y esto le permite ofrecer 66 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, como te decía al comienzo del vídeo. Este coche está equipado de serie con un cargador embarcado de 6,6 kilovatios de potencia, que te permitirá pasar de un 0% de carga al 100% en 2 horas y media, tiempo más que suficiente para que, por ejemplo, puedas cargarlo por la noche y estar listo para la siguiente jornada con la batería completamente cargada. Y ya que hablo de la batería completamente cargada, una de las cosas que diferencia a este coche de otros híbridos enchufables es que cuando se agote la batería, tienes para tu uso un sistema híbrido que es de lo mejorcito que hay en el mercado en cuanto a eficiencia, fiabilidad, suavidad de funcionamiento. En ese momento, cuando se agota la batería, este coche funciona básicamente igual que un CHR híbrido convencional. De hecho, realmente la única diferencia que apreciarás entre uno y otro es que este gastará un poquito más de combustible, y eso se debe precisamente a que cuenta con una batería más grande y por tanto más pesada. Son en concreto alrededor de 200 kilogramos de peso de diferencia entre uno y otro, y lógicamente eso se nota en el consumo, pero no pienses que se nota una barbaridad. Hablamos de alrededor de 0,1 litros más por cada 100 kilómetros que gasta este coche frente al híbrido convencional cuando la batería está completamente agotada. Al comienzo te decía que básicamente cambian el motor eléctrico del híbrido normal, por uno más potente. En realidad hay bastantes más modificaciones, como referentes al sistema de refrigeración de la caja de cambios, que no es una caja de cambios como tal, y otras cuestiones. Otro factor que creo que deberías tener en cuenta si te planteas comprar este coche es que, a diferencia del RAV4 híbrido enchufable, que cuenta con tracción a las 4 ruedas, y a diferencia de algunas versiones del CHR 200H que pueden contar con tracción a las 4 ruedas, el híbrido enchufable solo está disponible con tracción a un único eje, a las ruedas delanteras. También tienes que tener en cuenta que el CHR híbrido enchufable tiene un maletero peor que el de sus hermanos híbridos convencionales. Son en concreto 310 litros de capacidad, unos 50 litros menos que el 200H. Y esa diferencia de capacidad se debe a que
el híbrido enchufable, el cargador embarcado, que está dividido en dos módulos, te decía antes que era de 6,6 kilovatios, está dividido en dos módulos de 3,3 kilovatios, pues uno de esos módulos se ubica precisamente debajo del piso del maletero y eso es lo que merma la capacidad en 50 litros. El otro módulo está situado debajo de los asientos traseros. En cuanto al habitáculo, pues no, básicamente es idéntico, salvo por algunos controles específicos del sistema de propulsión, es idéntico al del híbrido convencional. Estamos ante un coche con una calidad de acabados notable, muy buena a mi juicio, mejor que la generación previa del CHR, con un diseño realmente atractivo y con una facilidad de uso y manejo excelente. Todo está donde esperas y por tanto no tienes que andar pensando cuando quieres activar funciones tan simples o hacer cosas tan simples como variar la temperatura del climatizador, pues no tienes que andar pensando ni buscando, simplemente sabes dónde está y puedes ejecutar lo que necesites. La postura de conducción es muy buena, la visibilidad hacia adelante es buena, no tanto en los 3/4 traseros, o sea, cuando miras hacia atrás para ver, por ejemplo, cambiarte de carril. Sí que es verdad que ha mejorado con respecto al anterior CHR, pero no es excelente en ese sentido. Luego las plazas traseras no son muy amplias, pero sí lo suficientemente amplias como para que un adulto de mi estatura, 1,80, viaje decentemente. La visibilidad, como te decía, ha mejorado, especialmente si cuentas con el techo solar panorámico opcional fijo, no tienes esa sensación de claustrofobia que podías tener en la versión previa. Lo que sigo sin entender, y lo seguiré diciendo, es por qué no cuenta con salidas de climatización en las plazas traseras. Por lo menos sí tiene tomas de carga USB-C para cargar dispositivos móviles. En cuanto al equipamiento, es muy completo incluso en la versión de acceso Advance, que es justo la que estoy conduciendo. Ya viene con absolutamente todo lo que puedes esperar de un coche de este segmento e incluso más. A nivel dinámico, he de decir que va tan bien como el CHR híbrido normal, a pesar de esos casi 200 kilos de diferencia de peso. Porque la verdad es que la batería, como va ubicada abajo, en el centro del coche y abajo del todo, o sea, es lo más próximo al suelo, por así decirlo, este coche tiene un centro de gravedad más bajo que el del CHR 200H convencional. Y eso permite disimular mucho esos casi 200 kilos de diferencia de peso. Desde el primer metro que recorrí con este coche, tuve la sensación de estar conduciendo un vehículo con más empaque, con más calidad de rodadura, mucho más silencioso. Y después, revisando la información técnica, lo he podido entender el porqué. Y, por ejemplo, de entrada, este cuenta con ventanillas dobles, cristales laminados dobles, que minimizan mucho el sonido aerodinámico, por ejemplo. Cuenta también con aislamiento adicional en el piso de todo el habitáculo. Y al contar con un motor eléctrico más potente y una batería más grande, pues funciona muchísimo más tiempo, lógicamente, en modo eléctrico. Y esa es la razón por la que Toyota ha querido mejorar el aislamiento del coche, porque como vas a ir más tiempo en modo eléctrico, pues es comprensible que quieras tener una experiencia lo más parecida posible a la de un coche eléctrico. Y también porque al ser un coche más caro que el híbrido normal, pues es de recibo tener más. O sea, si pagas más, esperas tener más cualidades. La buena sensación de conducción de la que te estaba hablando, además del aislamiento, tiene que ver también con los amortiguadores ZF que lleva de serie el híbrido enchufable. Unos amortiguadores de frecuencia variable que son capaces de diferenciar movimientos de ruedas rápidos de los lentos para, de una forma u otra, controlar más o menos los movimientos que realiza la carrocería al pasar sobre ellos.
y que mejoran mucho la sensación de calidad de rodadura. Luego tienes, además de varios modos de conducción que se seleccionan a través de un pulsador que hay justo debajo de la palanca de cambio, luego puedes elegir entre diversos modos para forzar al sistema híbrido para hacer una cosa u otra. Por ejemplo, para circular exclusivamente en modo eléctrico, cuando tienes carga de batería suficiente, para circular en modo híbrido, o por ejemplo para recargar la batería en marcha cuando sabes que, por ejemplo, que vas a llegar a tu destino y vas a entrar en un garaje en el que te gustaría ir en modo eléctrico, o en el centro de la ciudad en la que te gustaría ir en modo eléctrico y no vas a llegar con suficiente batería, pues puedes forzar al sistema a recargar la batería. No es lo más eficiente ni lo más recomendable, pero en algunas circunstancias puede venir bien. Otra funcionalidad del sistema de propulsión es el llamado modo One Pedal, que te permitirá circular prácticamente solo utilizando el pedal del acelerador. Es una función que tienen otros fabricantes también, incluso Toyota en su coche eléctrico, el BZ4X, también tiene esa función, pues en este CHR híbrido enchufable también lo han incorporado. Otra cuestión que quiero destacar de este coche es que los 66 kilómetros de autonomía que homologa son conservadores, es decir, puedes llegar a esa cifra practicando una conducción completamente normal. A nada que que vayas más atento e intentes ser más eficiente, seguramente los pases. Y incluso en ciudad, de hecho, esos 66 kilómetros se convierten en unos 100 kilómetros. Si solo haces recorridos urbanos, podrás recorrer hasta 100 kilómetros en modo completamente eléctrico. En esta circunstancia, en el modo eléctrico, la velocidad máxima es de alrededor de 136 kilómetros por hora. Hay otras características de este coche que me gustaría destacar porque considero que aumentan el agrado de conducción, como por ejemplo la función predictiva del sistema de propulsión, que por ejemplo cuando llevas un coche delante que empieza a decelerar, el sistema lo detecta y es capaz de incrementar la regeneración del motor eléctrico para que se reduzca la velocidad del coche sin que tú tengas que pisar el freno. Llegará un momento en el que tengas que pisarlo si frena mucho, pero pues eso aumenta el agrado de conducción y al mismo tiempo aprovecha esa energía para recargar la batería. El sistema cuando tienes conectado un destino en el sistema de navegación, el coche tiene en cuenta si ese destino o durante el trayecto pasa por alguna zona de bajas emisiones para guardar carga de la batería para poder circular por ese entorno con el sistema eléctrico y no producir emisiones a nivel local en ese instante. Otra cuestión que me gusta es que, por ejemplo, a través de la aplicación de Toyota puedes poner en marcha el sistema de climatización a distancia, y ahora que viene el calor, por ejemplo, eso significa que podrás encender el aire acondicionado y cuando llegues al coche este tendrá una temperatura agradable y no elevada, como sería lo normal. ¿Y cuánto cuesta este Toyota CHR 220 PH? Pues 39.100 euros es el precio de partida, es decir, es unos 5.000 euros más caro que el CHR 200H a igualdad de equipamiento. ¿Y merece la pena ese sobreprecio? Pues dependerá de lo que necesites, porque hay usuarios que requieren una etiqueta cero como tiene este coche. Para todos los demás, sinceramente, yo me quedaría con el híbrido tradicional.